Bueno, em, después de que termina de pintar la bóveda de la Capilla Sixtina, vuelve a trabajar sobre la tumba de Julio II. Recuerden que esa tumba la desarrolla a lo largo de muchísimos años, ¿no? Y entonces allí va a meditar, digamos, sobre estas pinturas que ha hecho en la Sixtina, sobre los profetas, sobre todos los desnudos sixtinos, ¿no? Y entonces comienza a realizar una serie de esclavos que iban en el proyecto original de la tumba de Julio II. Finalmente son rechazadas estas obras, así que no formaron parte del conjunto. Pero él, fíjense, estos son dos de los esclavos. Fíjense en este caso la sensualidad de este esclavo parece que tuviera sueño, inclusive, ¿no? Parece que tuviera sueño y salvo el nombre nada diría que es un esclavo. Este otro que es el esclavo rebelde, sí, a ver si tengo otra foto, no tengo. Pero tienen unas ataduras débiles, ¿sí? Como si la sujeción, la atadura estuviese dada sobre la piedra y no a los amarres que tienen. Fíjense estas ataduras de ahí totalmente débiles, ¿no? La prisión, digamos, o la sujeción, entonces estaría dada por la piedra, no solo por el material, sino por la luz que retiene la piedra, que en un momento se diluye en las zonas pulidas, pero se pierde en las zonas no pulidas o en aquellas zonas donde se ve el trabajo de la herramienta, ¿no? Allí no. Por lo tanto, ese trabajo escultórico de sustracción, diremos, va a liberar en el pulido la luz espiritual, ¿sí? Y lo material está dando paso a lo espiritual. Esa sería más o menos la idea. El arte, digamos, es una experiencia. Él obtiene, digamos, de sus antiguas pinturas, digamos, de allí es de donde saca el concepto de los desnudos y de los escorzos, y también el concepto del bloque, que por medio de su trabajo redime, digamos, a las figuras y a la vez se libera a sí mismo. Estas esculturas son realmente magníficas. Este es otro de los esclavos que está inacabado y que él los donó porque fueron rechazados por el Papa. Pero es un momento crítico en Italia en ese momento y ya la reforma está por suceder. La reforma protestante está por suceder. Y entonces es un momento en el que esta clase de esculturas es aceptada como acabadas, ¿no? Estos son los otros. Fíjense el tratamiento escultórico y todo esto que hemos venido hablando, ¿no? Como estos movimientos, estas tensiones espirituales, escorzos con unos movimientos que no indican un movimiento hacia afuera, sino como hacia adentro, ¿no? Esa tensión y ese poder, ¿no? Tan en contra de lo sobrio y lo mesurado que hemos estado viendo en el arte del Renacimiento, sino más bien muy penetrado de elementos culturales, porque de alguna manera viendo por ejemplo, este esclavo y uno podría pensar en el Laoconte, ¿no? Uno podría pensar en el Laoconte porque tienen problemas formales sublimados, ¿no?
enaltecidos, engrandecidos. Bueno, les voy a mostrar ahora la obra de Miguel Ángel nuevamente en Florencia, porque se muere Julio II y le hacen unos encargos, y entre ellos las tumbas de Lorenzo y de Giuliano de Médicis en la iglesia de San Lorenzo. Allí él se encuentra con esta habitación con esta estructura, con este edificio. Esta es la que fue construido y pensado por Brunelleschi. ¿Sí? Es una sacristía que es obra de Brunelleschi, que es un espacio cúbico que estaba vacío, ¿sí? Vacío, y que está, ustedes viendo la obra de Brunelleschi se darán cuenta que esto es muy propio de él, con estas estructuras marcadas que van a ir señalando los planos prospécticos puros, con las secciones del espacio que son secciones ideales, ¿sí? Como les dije, es un espacio cúbico vacío, que se define también por la estructura de la luz y por esta estructura dibujada de los distintos planos que van a armar este conjunto arquitectónico puro, ¿sí? Absoluto, paradigmático, definido, estático de alguna manera, ¿no? Miguel Ángel trabaja sobre el vacío cúbico con la luz de la cúpula, que es una luz rara, porque ustedes vean el color que tiene la luz allá adentro, ¿no? Miren lo que es ese espacio. Es una luz rara. Para Miguel Ángel es como la luz de otra vida. Es la luz de otra vida que va a liberar la materia, o que le va a permitir liberarse de lo matérico, o por lo menos de la luz natural, ¿no? En ese espacio cúbico están las dos tumbas, en las que con una estructura arquitectónica propia del Renacimiento italiano, digamos, asoman los príncipes. Uno está de un lado, saliéndose así, como representado como cuando estaba vivo, pero sale hacia afuera de la pared. A ver si ven cómo afloran. No, ahí no se ven, a ver, ahí afloran los príncipes, y estos serían como dos sarcófagos que hay allí, ¿no? Para Miguel Ángel, los planos de las paredes operan como barreras entre el espacio natural externo y el espacio intelectual que hay adentro. Es como si relacionara el espacio de la muerte interno y el de la vida allá afuera. Estos planos van a contener la serenidad de la vida después de la muerte, o algo por el estilo, ¿no? Esta composición, que es una composición intelectual, digamos, tremendamente intelectual, contrapone la vida y la muerte, y la naturaleza y el espíritu. La estructura límpida, digamos, es la forma ideal del concepto. La forma debe traducirse en fuerza que resista la naturaleza. Es la verdad intelectual por sobre la verdad natural. Y entonces en este caso se equilibran de alguna manera y se enfrentan a la vez. Esto, equilibrarse y enfrentarse, es un punto de tensión que es propio de sus intereses en la producción artística, ¿no? Fíjense que el espacio tiene esta luz rara, esta luz de otra vida, como dice Miguel Ángel, pero es una luz diáfana, propia del Renacimiento cuatrocentista, y el entramado que tienen las paredes es un entramado geométrico que va a detener la luz y la va a intelectualizar, es decir, no se va a ver como luz natural que entra y que envuelve los cuerpos, ¿no? Sino como una luz medida, una luz blanca que da de forma pareja en todos lados y que no proyecta sombra. Los príncipes, que son matéricos, afloran, como les decía recién, y afloran al espíritu.
Hay en cada uno de ellos, frente a cada uno de ellos, es representados el día y la noche de un lado y la aurora y el crepúsculo de el otro lado. Es decir, que son 4 momentos del transcurrir del día, ¿no? Del movimiento del sol a lo largo del día y de su ocultamiento, el tiempo que transcurre y el paso a la eternidad de estos dos personajes, que a la vez tienen un cierto carácter cíclico, porque si va del día a la noche o de la aurora al crepúsculo, tiene un carácter cíclico. Tienen estas figuras, vamos a verlas, eso. Tienen ambas figuras, las de los dos lados, las de los dos sarcófagos, un equilibrio. Fíjense que se encuentran justo haciendo como una especie de simetría en relación con el personaje que ha muerto, ¿no? Que está representado como vivo. Hacen como una especie de simetría. Sin embargo, en ese sentido estarían equilibrados. Sin embargo, fíjense la forma donde las apoya, una forma curva, ¿no? Y curvas que además se interrumpen, se cortan allí. Por lo tanto, ese es equilibrado, pero es un poco inestable, ¿sí? Esos sarcófagos le dan una cierta inestabilidad. Bueno, pero eso también tiene que ver con el sentido, ¿no? De la vida y la muerte, el día y la noche. Si vemos las figuras en particular, vamos a notar en ellas que son un poco rudas, ¿no? Son un poco rudas y que tienen que ver con aquellos escorzos que hemos venido viendo que él desarrolla en la Sixtina y que después profundiza y trabaja con ellos a nivel escultórico, por ejemplo, en los esclavos. Entonces son rudas y van a ver ustedes que hay fragmentos de ellas que están de alguna manera inacabados. Miren, esta es una máscara. Hay algunos fragmentos que están inacabados, fíjense, en este caso hasta la cara del personaje está inacabada. Ese carácter, digamos, estaría relacionado con la idea de una liberación incompleta, ¿no? No busca Miguel Ángel en estas obras, a ver si tengo otra allí. Ahí tienen a los Médicis. No busca, fíjense lo inacabado ahí, ¿no? Hasta en la cara, estas otras partes. Él no busca ahí ninguna evidencia iconográfica, sino que es un camino en el que busca alcanzar con estas imágenes la idea. Esta idea del tiempo, esta idea de la vida y la muerte, esta idea de la realidad natural y la realidad intelectual. Por eso pone estas imágenes que no, como les decía, que no buscan una evidencia iconográfica y que represente una sola cosa, sino que nos pone a pensar en lo que significa la muerte, ¿no? Por otro lado, es muy raro lo que hace Miguel Ángel acá en este espacio, porque fíjense cómo es la capilla, ¿no? Están, a ver si la otra es mejor, están las dos tumbas enfrentadas, acá hay un crucifijo y del otro lado, en aquella pared vacía, ahí iba a poner la imagen de la Virgen con los santos. Pero fíjense el tamaño del día y la noche, del crepúsculo y la aurora y de los Médicis en relación con el tamaño de la Virgen y a la vez la Virgen en relación con el cuadrado, inclusive con este arco aquí arriba. El tamaño es como de alguna manera sería incoherente o sería desmesuradamente pequeño o en relación a esto que es desmesuradamente grande. Esa tensión la vemos porque estamos entrando en un momento histórico muy difícil, que es el de la Reforma Protestante, en el que todas estas cuestiones clásicas y no clásicas empiezan a jugar a la vez,
¿no? Formas desmesuradamente grandes al lado de formas desmesuradamente chicas, formas abstractas juntos con naturalistas, es decir, todos los opuestos, esto ya lo vamos a ver, pero todas estas cosas que se oponen y que generan una visión inestable o rara, eso es lo que se viene con el manierismo y se viene anticipando en la obra de Miguel Ángel, ¿no? Aquí la tienen a la Virgen, fíjense la cara, el rostro absolutamente introspectivo, triste, una mirada triste, melancólica, subsumida dentro de sí misma, nuevamente la torsión del niño que no quiere ver, ¿no? Y la cantidad de movimientos arman entre los dos una especie de forma serpentinata que tensa hacia adentro, que se retrae. Esa es la obra de Miguel Ángel, esa es las características de Miguel Ángel que vamos a ver en el tiempo, ¿no? Vuelvo antes de seguir con esto, porque se pierde en el bloque, ¿no? la noción de monumento. Se disocian los elementos, se distancian, y en el caso de la Virgen y el espacio en el que se ubica, la arquitectura y la escultura no se suma. Se aleja él con esta obra y sobre todo con la Virgen y los santos de la concepción del monumento. Esto va por otro camino, ¿no? Ahora sí les muestro sobre la Biblioteca Laurenciana, que es otro encargo que le hacen, pero esto ya es en el momento en el que el manierismo ya se ha iniciado. Le han encargado que trabaje sobre la sala, que es esta, la sala de lectura, digamos, y el vestíbulo. Esto es la planta y esta es la alzada. La arquitectura del manierismo, como les digo, se ha iniciado y la arquitectura manierista no intenta ni imitar ni repetir su propia estructura, ni la estructura del universo, ni la imagen racional de la naturaleza, ni nada de eso. Ahí tienen ustedes el vestíbulo, que está ocupado por una escalera, tiene un zócalo muy alto, fíjense que tiene la estructura arquitectónica muy marcada, con estas columnas pareadas que se sostienen, digamos, ahí sobre esta base, pero después se sostiene sobre estas ménsulas, es decir, que de alguna manera no caen sobre la tierra, ¿no? Articula formas en estos frontis redondas con triangulares, pero las ventanas no entra luz por ahí. Son ventanas que no entra luz. El zócalo sería de esta altura, ¿no? Y de allí se elevan las paredes con las ventanas cerradas, y las otras ventanas que están abiertas son las de arriba. Eso va a generar este tipo de luz rara que con el que estábamos hablando, ¿no? Tienen, como les digo, una escalinata que sube y que se bifurca. A ver si tengo ahí la tienen vista de arriba. Fíjense la rareza de esta forma, ¿no? Porque es un espacio muy escueto, muy chico para semejante escalera. Una escalera que articula nuevamente formas redondeadas con formas en ángulos rectos. Una escalera rarísima. Que tiene un fuerte contenido plástico, ¿no? Por un lado, irrumpen estas curvas, estas líneas curvas que son como ondas. Lo que dice Argan es que bulle como un torrente. Después viene esta balustrada y que contiene esta forma fluida de las escaleras, y se encierra esto en estas otras escaleras que son escaleras rectas, ¿no? Esta concepción
tan contrastada, ¿no? Y tan extraña de alguna manera, es una concepción dramática del espacio, ¿no? Un espacio invadido por esta escalera, excesivamente angosto para la altura que tiene el edificio, con estas formas pesadas que se sostienen sobre ménsulas y que indican que son pesadas pero que no sostienen. Bueno, todo eso ya es el manierismo. Vamos a ver si tenemos alguna imagen de la sala. Bueno, no, tenemos otras imágenes de la escalera nomás. Y la sala es una sala, fíjense la dureza de esto, ¿no? Este movimiento, inclusive como con espirales en relación con esto otro, ¿no? La rigidez que tiene. Bueno, ahí tienen nuevamente. No, parece que he puesto muchas fotos de esto, lo había olvidado. Ahí tienen ustedes esto es lo que está enfrente de la escalera. Es como si no hubiera nada, ¿no? Es un espacio totalmente reflexivo, un espacio totalmente intelectual, no un espacio relacionado con la luz natural y el ambiente habitable, sino con las formas y los conceptos. Y este es el interior de la biblioteca, que como habrán visto ustedes tanto en la planta como en la alzada, es muy estrecha, es muy larga, las paredes son blancas, las pilastras que la sostienen o que están puestas allí son oscuras, y eso haría de alguna manera de límite entre el espacio natural o el exterior y el espacio intelectual cerrado, arquitectónico, con resabios de la antigüedad, en una estructura desmesuradamente larga, una estructura rara, esas cuestiones ya más propias del manierismo. Terminada la capilla laurenciana, vuelve a Roma, se escapa en realidad de Florencia porque ha habido demasiados conflictos políticos y en Florencia, y en 1941 él inicia la pintura de El Juicio Final, después de que ya ha sucedido la Reforma Protestante. Entonces esto lo vamos a dejar para otro video.